¿Qué tal? Vamos a dar una breve explicación de cómo editamos, compilamos, ligamos y ejecutamos. Ahorita vamos a utilizar el programa el DOSBox con el método con el TAS. Entonces, primeramente vamos a editar un archivo. Este es el nombre de nuestro archivo llamado holasec.acm. Igual, si no tenemos este archivo, lo que va a hacer es que lo va a crear. Pero si lo tenemos, pues simplemente lo va a abrir. Pues ya vimos que lo acaba de abrir. Aquí vemos lo que está en el archivo, el código. Y empezando a ver el código, en la primera parte es el segmento de pila. Esto que vemos acá es lo que acabo de decir, el segmento de pila. Primero aquí empieza que se define el segmento de pila. La pila se usa para guardar datos temporales, direcciones de retorno y registros. En la parte que dice db64dup y el 0, o sea, significa que reservamos en 64 bytes inicializados en 0 para la pila. Después tenemos la parte de segmentos de datos. Esta partecita nos quiere decir que los segmentos se almacenan los datos del programa, o sea, la variable tipo texto contiene la cadena hola mundo. Y en la partecita donde está el 0AH y 0DH representan el salto de línea y el retorno de carro. Y esta partecita, la última, que es el símbolo de pues dólares o pesos, es obligatorio porque el MS2 lo usa para saber dónde termina el texto al imprimirlo, pues, y aquí termina, ¿no? Entonces tenemos la siguiente partecita que viene siendo el segmento de código. Esta parte nos dice que aquí empieza el segmento de código donde van las instrucciones. Por ejemplo, aquí tenemos la parte que nos dice el main prof var. Esto indica que este procedimiento es el principal y es de tipo var. En la parte de abajo que dice ASS sume, nos quiere decir que es el ensamblador que segmenta correspondiente de cada uno. O sea, el CS es código, DS es datos y SS es pila. Después tenemos la siguiente parte que viene siendo la preparación para regresar correctamente. Esta parte que viene siendo el push, el move y el push otra vez. Entonces nos quiere decir que estas instrucciones preparan la pila para que el programa pueda regresar correctamente al sistema operativo cuando termine. Es una práctica común en programas 2 escritos en ensamblador. Entonces, la siguiente prosita que también tenemos, pues, direcciones que viene siendo el move AX, datos, el move DS, AX. Aquí cargamos la dirección del segmento de datos en el registro X y luego lo copiamos al registro DS. Esto es necesario para que el programa pueda acceder correctamente a las variables. Después tenemos la parte del mostrar el mensaje, ¿no? Esta prosita. Eh, en la primera línea que nos dice li dx, texto, carga la dirección del texto en dx. La siguiente línea que viene siendo el move a h, 9, la selección de la función 9 de la interrupción 21h, que sirve para imprimir la cadena terminada en el símbolo de pesos o dólares. Y por último tenemos la interrupción 21h, ejecuta la interrupción de ms2 y muestra el texto en pantalla. Finalmente tenemos como parte de cómo finaliza el programa, esta prosita, que viene siendo el fin del programa. El read termina el programa y devuelve el control del sistema operativo. Y el end main indica que el programa inicia en la etiqueta main. Pues este está un poco resumido. Este programa define su pila, datos y código, inicializa correctamente los segmentos y usa la interrupción 21H de 2 para mostrar el mensaje en pantalla usando TAS. Entonces, ahorita lo que hacemos, nos salimos del archivo y lo empezamos a compilar. Ya lo editamos, así que simplemente vamos a utilizar el TAS. TAS. Ponemos el nombre del archivo. Oblasec.s. Aquí no nos muestra ningún error. Se acaba de cargar
el, el object, así que simplemente lo ligamos, ponemos link punto hola sec punto ops, que es lo que acabo de compilar anteriormente. Así que si le damos enter, no debería mostrar ningún error. Aquí ya se enlazó, mejor dicho, y ahora sí lo podemos ejecutar. Ya se creó el punto .exe, así que el siguiente sería nada más poner el nombre del archivo, o mejor dicho ya programa, para que nos muestre el resultado. No es necesario que le pongamos punto .exe porque igual busca el programa en el directorio, ¿no? Así que lo busca y lo ejecuta. Y aquí nos muestra el resultado, hola mundo, así que se compiló correctamente y acabamos de ver cómo lo ligamos, mejor dicho, cómo enlazamos, lo editamos, lo compilamos y por últimamente lo ejecutamos. Antes de dar la explicación al siguiente código y explicar la ejecución de este, vamos a ver cómo utilizamos el Visual para poder ejecutar este programa sencillo. Pues para antes usarlo tenemos que tener las extensiones necesarias, que simplemente la buscamos, la instalamos y utilizamos el del ASM. Simplemente la buscamos en el lenguaje ensamblador y la instalamos para que podamos usar nuestro código y ejecutarlo sin errores. Pues ya la instalamos y ya en el siguiente simplemente vamos a ajustar nuestro proyecto para que no tenga ningún error y tenga pues el 100% de su ejecución. Aquí en nuestro proyectito simplemente le damos clic derecho, nos vamos a dependencias de compilación. Aquí tenemos que tener seleccionada esta que es Maps, pues es muy necesaria para que sea funcional. Simplemente las seleccionamos, las demás no son necesarias, simplemente vamos a aceptar y ya quedaría enlazado al lenguaje y ya solamente quedaría lo que viene en la siguiente explicación. Ahora veremos la siguiente parte. Ya vamos a utilizar la herramienta de Microsoft que viene siendo Visual. Cambiando de código, este programa está escrito en ensamblador a 64 bits y se ejecuta en Windows usando el MAS dentro del Microsoft de Visual Studio. Aquí ya no usamos el int21h, sino funciones del sistema operativo como Windows, como exit process. Por parte, tengo aquí unas cosas añadidas que me voy a saltar de explicarlas porque viene siendo desactivar conversión automática de mayúsculas, etcétera, como definir punto de entrada del programa. Esto no viene de soporte de la explicación del código. Y otra como enlaces de las librerías de Windows, que pues es parte de unas cosas que yo le añadí para no tener unos problemas con el programa Visual. Eh, por parte que voy a explicar viene siendo aquí comenzando la parte del que dice .co. Esto nos quiere decir que es directiva que indica que a partir de aquí comienza el segmento de código donde van las instrucciones ejecutables. Después tiene el inicio del programa. Esta parte que nos dice que es el main crt startup prox. Esto nos quiere decir que aquí comienza el procesamiento principal del programa. Es equivalente al main en C, pero es un nivel más bajo. En la siguiente parte tenemos lo que viene siendo las indicaciones, que vienen siendo move rex, 7, add rex, 4. En estas instrucciones usamos el registro rex, que es un registro de 64 bits. Primero se guarda el valor 7 en rex, luego se le suma 4, por lo que el resultado final en rex es 11. Este valor no se muestra en pantalla, solo existe internamente. En la siguiente instrucción tenemos el move x, 0. Aquí se coloca el valor 0 en el registro SX. En Windows de 64 bits, el primer parámetro de una función se pasa por resx o SX para valores de 32 bits. El valor 0 indica que el programa terminó sin errores, por eso es 0.
Entonces, en la siguiente prosita que tenemos la llamada al exit process, esta parte, eh, bueno, mejor dicho, en esta prosita ya lo llamamos. Esta instrucción llama a la función de exit process que finaliza la ejecución del programa y devuelve el control a Windows. Es una parte muy importante. Después finalmente tenemos el procedimiento. Esto nos que hay escrito que nos dice main crt startup end. Nos quiere decir que el end marca el final del procedimiento y el end indica que el final del archivo ensamblador. Pues resumiendo, este programa vemos cómo nos demuestra cómo realizar operaciones básicas en ensamblador 64 bits, cómo finalizar correctamente un programa en Windows usando funciones del sistema, todo esto usándolo en Visual Studio y con más. Vamos a depurarlo. Mm, lo depuramos por paso a paso por instrucciones. Aquí nos va a mostrar un mensajito, simplemente lo quitamos. Y acá tenemos cómo va ejecutando el código paso por paso. Acá nos va a mostrar los registros, que es una parte muy importante que nosotros necesitamos observar. Seguimos depurando. Aquí nos muestra cómo va en la siguiente depuración. Ejecuta el programa en modo depuración usando pues el Visual Studio, lo que permite que ver el estado de los registros usando la ejecución de instrucciones por instrucción. Cuando el depurador se detiene de inicio, el programa comienza en la función del main.crt startup, que es el punto de entrada definido por ejecutable. Ver los registros, pues aquí nos estamos mostrando, aquí podemos ver los registros del procesador. En este momento el registro RAX aún no contiene los resultados en ninguna operación relevante, pues ya como le dimos en el siguiente enter para que depurara, pues ya no lo muestra, así que eso era anteriormente. Ya como lo ejecutamos, se usa el step over. Esta instrucción se carga el valor 7 en el registro RAX. Como RAX es un registro de 64 bits, ahora se contiene el valor de 7. Eh, Ahora se suma el valor, le damos el siguiente, y ahora se suma el valor 4 al contenido de RAX. El resultado de la operación es 11 y que queda almacenado en el registro RAX. Pues aquí vemos como el valor hexadecimal aparece, ¿no? En el colorcito rojo. Pues en Visual nos muestra el valor hexadecimal, pero corresponde al valor decimal 11. Pues si le damos al siguiente, eh, esta instrucción se mueve al valor 0 al registro SX. Ese registro se usa para pasar al primer parámetro 0 a funciones del sistema de Windows 64 bits. Le damos otro enter. Aquí se llama la función del exit process, que finaliza el programa y devuelve el control al sistema operativo. Entonces si le damos el otro, pues ya por último tenemos el fin de la ejecución. Al ejecutar el exit process, el programa termina correctamente por el depurador y detiene la ejecución. A diferencia de programas antiguos en DOS que usaban interrupciones en Windows 64 bits, se utilizan funciones del sistema operativo y un convenio de llamadas basados en registros. Con esta depuración podemos ver claramente cómo las instrucciones afectan a los registros y cómo se controla el flujo del programa en ensamblador de 64 bits. Hablaremos sobre este método de ejecutar, de editar, ligar, compilar y ejecutar. Vamos a crear un programa de lenguaje ensamblador usando NAMS, que es pues lo vamos a utilizar un servidor de Debian de 64 bits. En esta parte estamos enlazados a nuestro servidor, ya que de esta manera a nosotros nos hace más cómodo. Cada quien puede utilizar máquinas virtuales o también pues utilizarlo en su propio sistema operativo que viene siendo Linux. Vamos a escribir un clásico hola mundo, compilarlo, enlazarlo y ejecutarlo directamente pues desde Linux. Eh, Vamos a escribir el nombre. Aquí vimos cómo verificamos si estamos en la
arquitectura de x86 o 64 bits, lo que significa que estamos trabajando con registros de 64 bits como RAX y RDI y RCI. Así que con este comando vemos lo que estamos trabajando en qué arquitectura. Después, para instalar NAMS utilizamos el comando siguiente. Podemos utilizar en sudo apt install NAMS. Y aquí ya se descargó porque pues nosotros ya lo teníamos instalado. Pues es el ensamblador que nos permitirá convertir nuestro código en lenguaje de máquina. Y ya para cuando lo tengamos instalado podemos verificar su instalación, si fue correctamente instalada, utilizando este comando nams. Y aquí se nos muestra la versión del programa que tenemos instalado, así que está correctamente instalado. Ahora tenemos que crear nuestro archivo y si no, pues simplemente lo editamos. Como no lo tenemos, vamos a utilizarlo desde cero, creándolo. Y como nosotros ya lo teníamos, simplemente aquí nos muestra el código que está dentro del archivo. En esta partecita, simplemente si no lo teníamos, simplemente agregamos el código, le damos control X y, mejor dicho, esto depende de cada distribución de teclado que lo estés utilizando. Es control O, después control X para salir. Vamos a explicar un poquito el código. Acá en la primera partecita que tenemos el sección.data, aquí se almacenan los datos. Después tenemos el mensaje, que es una cadena de texto. Tenemos la sección, que es .text, o sea que viene siendo la sección del código. Luego nos toca que es lo global, que viene siendo el guión bajo start. Esto es el punto de entrada del programa. Aquí nos dice que el rax es igual a 1. Entonces va a llamar al sistema syswrite. Y luego sigue el rdate igual a 1, salida estándar en la pantalla. Luego por último tenemos el sysky. Esto invoca el kernel. Después tenemos el rax. Esto es igual a 60. El sysexit para terminar el programa. O sea, pues aquí terminamos el programa. Después, ya como vimos el código, simplemente nos salimos del archivo. Vamos a ensamblarlo utilizando este comando. El nombre del archivo. Aquí ya se ensambló. Esto genera el archivo objeto, o sea, el hola.object. Lo verificamos escribiendo ls. Y aquí ya nos muestra que se creó el... O sea, tenemos el archivo, el hola acm, y luego tenemos el archivo hola object, que lo acabamos de generar. Si no tenemos el programa para enlazarlo, simplemente utilizamos este comando sudo pt install pin utils. Aquí ya se nos está instalando. Ya como lo tenemos instalado, pues ya pues simplemente procede a decirnos que ya lo tenemos instalado. Ahora sí vamos a pasar a linkearlo, o sea, enlazarlo, utilizando este comando. Ponemos el nombre del archivo. Ya va a ser el object, o sea que solamente le ponemos un node para no escribir todo. Aquí le ponemos otra vez el nombre del archivo. Aquí convertimos el archivo objeto en un ejecutable. Así que solo le damos enter. Ya se convierte porque no nos mostró ningún mensaje, así que todo está bien.
Y ahora solamente faltaría ejecutarlo. Aquí debe imprimir el mensaje utilizando este comando para el nombre del ejecutable. Y aquí nos muestra el mensaje que estaba en el código que mostramos hace un momento. Así que todo el procedimiento que hicimos fue correctamente. Así que así pues simplemente creamos el programa ensamblador de 64 bits usando el NAPS en Debian. Vimos cómo escribir el código, ensamblarlo, enlazarlo, ejecutarlo directamente en Linux.